la parte de signo de alarma, había un segmento que era la ictericia, ¿no? Y habían dos pautas en cuanto a ictericia, una ictericia fisiológica y la otra ictericia que es la de patológica. Ictericia fisiológica es la que dura generalmente una semana, pero que empieza a partir de las 24 horas. La ictericia patológica empieza antes de las 24 horas o cuando tengo ya pasado los 7 días, pero si te la ictericia ya se puede dar una ictericia patológica. Excepciones es que en prematuros a veces la ictericia fisiológica puede durar de 7 a 14 días, ¿no? Eso también pueden ver por si acaso. Entonces, prematurito como que me puede durar un poco más la ictericia. Muy bien, entonces cuando hablamos de la ictericia patológica, la más común es la enfermedad hemolítica. Y esta tiene su fondo en cuanto a lo que es anticuerpos maternos que van a ingresar al recién nacido. Antes de esto, un poquito de historia, ¿no? Llamó la atención los años anteriores cómo eh, los niñitos se ponían amarillitos y como aparecían algunos nacían todos hematosos y no se explicaban cuál era la causa de muerte. La coloración amarillenta de la piel, ¿no? A eso le llaman icterus neonatal. Entonces, miren ustedes como dato, en el 1600, ¿no? Hay un parto gemelar y encuentran que uno de ellos, ¿no? Nace todo edematoso. No saben la causa, mueren los días nomás. Luego ya van dándole punto de que la coloración amarillenta, cómo se va impregnando en todo el cuerpo y cómo se va impregnando también los ganglios basales. Y ahí le llaman ya la palabrita, cuando encuentran esta coloración y los datos que van apareciendo y las secuelas que van tomando, aparece el término kernicterus. Con el tiempo, ya vieron que esto es por una enfermedad hemolítica, esta anemia, y comienzan a buscar en los fetitos, a ver cómo están las células y encuentran que hay una cantidad de eritroblastos. Los eritroblastos incrementados, eso le daba el nombre de eritroblastosis. Entonces, cuando te dan de eritroblastosis, quiere decir que hay anemia en el feto y que están comenzando a incrementarse los glóbulos rojos, los eritrocitos ahí. Pero como son fetales, son eritroblastos todavía, ¿no? Y esto es porque aparentemente hay anticuerpos maternos, ¿no? Que están dañando a la sangre del feto, ¿no? Bueno, y así aparece la historia de estos. Antes, un poquito de la fisiología de la bilirrubina. ¿Cómo se forma la bilirrubina? Miren ustedes, 75% viene del catabolismo de los eritrocitos. Destrucción de glóbulos rojos, 75%. Lo otro ya es que existe una eritropoyesis ineficaz, ¿no es cierto? Pero acá, 75 es que liberan el hemo por una enzima, la hemosigenasa, lo convierte a biliverdina, la biliverdina por otra enzima, la reductasa, lo convierte en bilirrubina. Pero esta es una bilirrubina aún no conjugada o le dicen indirecta. Esta ingresa a sangre, ¿no? Ingresa a plasma. Y en el plasma se transporta unida a la albúmina. Este es un dato que nos interesa para ver la patología más adelante. Viaja unida a la bilirrubina. ¿De acuerdo? Una vez que ingresa esto se está circulando, va a pasar al hepatocito mediante una ligandina. Pasada esta ligandina, viene la enzima, la gluconeotransferasa, y lo conjuga. Una vez conjugado, ya va por vías biliares, ¿no? Como bilirrubina conjugada o directa, y esta ya va al intestino. Y en el intestino, bueno, pues va a tomar el nombre de estercobilina, urobilina, esa zona por ahí. Pero hay una parte que por esta gluconeasa, ¿de acuerdo? Cuando se une con el glucurónico, regresa al circuito enteral. Entonces, hay un circuito entero hepático, ¿no es cierto?
Entonces, esto es el mecanismo como la bilirrubina se forma. Y ese mecanismo es el que nos va a interesar más adelante. Datos. El feto produce bilirrubina, sí es cierto, pero encontrar un feto ictérico es bien difícil, ¿no? Acá hay destrucción de bilirrubina, pero la conjugación la hace la mamá, porque acá todo va por placenta, llega a la mamá y allá hace toda su función de la bilirrubina directa. Entonces, acá el feto, bien raro que ustedes encuentren un feto ictérico, rarísimo. No es. La ictericia se forma cuando comienza a incrementarse la bilirrubina indirecta y no hay conjugación. Entonces, mientras no, no tengamos esa función en la etapa fetal del hígado, todo va a pasar para la mamá, ¿no? El- una vez que yo corte el cordón, una vez corto el cordón, recién esta bilirrubina va a empezar a impregnarse. Entonces, más o menos al cuarto día, o perdón, a las 24 horas, ya se va este, incrementando con un valor más o menos de 4 a 5 miligramos en sangre y ya comienza a tomar coloración el niño. Con unos datos de 4 a 5 miligramos con una urina, ya comienza a ponerse amarillito. El niño tiene una pigmentación de la piel que va en razón cefalocaudal. Empieza en la cabeza y luego va a bajar hacia los pies. Otro dato que tienen que tener en cuenta es el catabolismo, ¿no? Ojo que un gramo de hemoglobina puede producir 35 miligramos de bilirrubina, y el otro dato es que un gramo de albúmina se une más o menos a 8 miligramos de bilirrubina. Ojo, un gramo de albúmina, 8,5 de 8, 8,5 miligramos de bilirrubina. Este dato nos interesa porque más adelante vamos a ver cómo estos datos nos ayudan para poder nosotros eh, estar al tanto del incremento y que puede hacerme daño al cerebro, porque la bilirrubina no conjugada produce daño cerebral. Acá estamos viendo, en la segunda semana de vida, otros siguen siendo los datos, segunda semana de vida, ya la bilirrubina alcanza valores normales, como la de un adulto, en la segunda semana. Y la que decíamos que aparentemente la que produce daño cerebral, o sea, la que es tóxica, es la bilirrubina no conjugada, la bilirrubina indirecta, la bilirrubina que está ligada a la albúmina. El mecanismo no se conoce bien, pero hay una cosa bien curiosa, que acá por puesto que es efecto benéfico de la bilirrubina. Tiene función antioxidante, porque esta bilirrubina, cuando está incrementada, la piel no conjugada, va a ingresar y se va a fijar en los ganglios basales. Y una vez que se impregne, va a producir una parálisis cerebral. Pero nosotros, en la evolución que vamos a ver ahora cómo circula esta patología, tenemos que estar al tanto que cuando hay un valor de bilirrubina que se está incrementando y que ya está corriendo riesgo de que dañe el cerebro, yo tengo que hacer el examen de transfusión. Tengo que cambiarle la urgente, hacer un lavado de bilirrubina. Eh, lo que pasa es que en el hospital no es fácil, porque tiene que buscar sangre, obtener sangre fresca, no menor de 20 días. Entonces, hasta estar buscando sangre, hasta estar buscando donante, ese chiquito sigue con los valores incrementándose, incrementándose, incrementándose. Ya pasaron los valores, aparentemente, entre comillas, que nos dan los expertos, que nos dicen, en esa época era 20 gramos de bilirrubina, y este chiquito ya está impregnado y ya va a quedar con parálisis cerebral. Y el chiquito ya tiene 24, 25, 26 de bilirrubina. Y nosotros ya, pues, este va a quedar descerebrado, ¿no? Y curiosamente luego empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar los valores, y el chiquito sale de alta normal, no pasó nada. Entonces, nuestra pregunta era, ¿y cómo quedan nuestros niños? Debe tener algún daño, debe haber algún daño porque se ha estado incrementando, 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 se ha fijado esto a los ganglios, y por más que haya bajado, debe haber dañado algo. Entonces, acá en el Perú hubo un médico en el Revalidati que
comenzó a evaluar a estos niños y les hizo un seguimiento hasta los 8 años más o menos. Y él logró encontrar de que estos niños que han tenido bilirrubina alta tenían un coeficiente intelectual más alto que un nacido normal. Entonces le llamó la atención eso. O sea, es decir, la bilirrubina entonces me estimula el cerebro. Hay un efecto benéfico acá. Bueno, por supuesto, como acá los colegas son un poquito especiales, comenzaron a burlarse de él, entonces hay que ponerle bilirrubina a todo el mundo para que sea inteligente, que por acá. Y ya un par de años después, creo, aparece en la revista americana Pediatrics, ¿no? Indicando un estudio de 9 años de seguimiento en Estados Unidos, donde encuentran que estos niños que han tenido bilirrubina alta y que no se logró hacer su sanguíneo, tienen coeficiente intelectual alto. Entonces, la bilirrubina como que te estimula el cerebro, te estimula con valores altos, pero puede llegar en que te varía 1 miligramo y quemó el cerebro. Entonces, hay un efecto benéfico, pero de riesgo aparentemente. Eso es lo que se encontraba en ese época en los artículos. La ictericia, entonces hemos dicho, aparece cuando la bilirrubina indirecta ya alcanza más de 4. O sea, hemos dicho antes que de 4 a 5 ya comienza a pintarse la carita, ¿no? Siempre a partir del segundo día. En el segundo día, como por lo menos de 24 horas, ya estamos hablando de problemas. Y la ictericia va en un rango céfalo-caudal. ¿Quién hace más o menos una? Porque nosotros teníamos que hoy ya está ictérico, quiero valor de bilirrubina. Está ictérico hasta el cuello, quiero valor, ¿cuánto será? Está hasta abdomen, ¿cuánto será? Kramer en el 69 hace una correlación. Miren, y hasta ahora todavía se usa estas cositas, ¿no? Una relación entre ictericia y más o menos la concentración que debe tener bilirrubina. Y acá ustedes tienen estos cuadritos, ¿no? De cabeza y cuello, si yo tengo ictericia, cabeza y cuello, es en la zona 1, entonces el valor está más o menos de 4 a 5 miligramos. Pero si ya tengo ictericia de cabeza y llega hasta el ombligo, ya estamos hablando más o menos de 10 miligramos, ¿no? Y si llega hasta rodillas, 15 miligramos. O sea, algo por ahí alrededor es 5 el 1, 2 es 10, en la zona 2 es 10, en la zona 3 es 15, más o menos, ¿no? Y ya, pues si llega hasta el fondo, ya prácticamente es 20, ¿no? Si llega hasta los pies. Entonces, hace esa correlación. Es cefalocaudal. ¿Y cuáles son estos factores? ¿Por qué? ¿Por qué se pone amarillo el recién nacido? Uno, que va a destruir glóbulos rojos. El niño nace con buena cantidad de glóbulos rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están en un estado, en un ambiente anóxico y ellos no respiran con el pulmón, o sea, no están en el pulmón, entonces su oxigenación no está haciéndose ahí a nivel pulmonar, su oxigenación lo están haciendo a nivel de placenta. Entonces tienen que robar a la mamá oxígeno y para eso entonces forman buena cantidad de glóbulos rojos. Entonces, al nacer este niño, ya tiene muchos glóbulos rojos que tienen que ir hacia el pulmón. Hay mucha congestión pulmonar, el organismo comienza a destruir glóbulos rojos y ahí empieza a formarse la ictericia. El otro es que también los glóbulos rojos del fetito duran más tiempo. El adulto tiene tiempo de vida de 120 días más o menos, en cambio el del feto tiene de 60 a 90 días, ¿no? Además, ¿qué es lo que otra cosa que jala? Como no hay mucha flora intestinal, hay una circulación enterohepática incrementada en la de recién nacido y en los primeros meses del lactante. Encuentran ustedes eso. No funciona el hígado. Entonces, miren, todos estos factores predisponentes que pueden hacer de que el niño esté ictérico. Y la ictericia patológica, es la que decimos acá, que se presenta en las primeras 24 horas de vida, ¿no? O más de 7 días, teniendo en cuenta que el prematuro, ¿no? Puede estar hasta 14 días con su ictericia fisiológica, entonces más de 14 días ya es una ictericia patológica. Cuando yo tengo también un incremento de 5 miligramos por ciento por día de bilirrubina, me está incrementando más de 5 diario, me está haciendo 6 o 5, 7, 8 diario. Esto también es una patología ya. Se está destruyendo glóbulos rojos.
Y el valor más exacto cuando yo quiero evaluar por horas es el de abajo. Un ascenso de 0,5 miligramos por decilitro por hora me está indicando que hay hemólisis. Y yo tengo un recién nacido que está haciendo ictericia, le tomo un basal y a las 4 horas le vuelvo a tomar otra vez la bilirrubina y saco el cálculo. ¿Cuánto se incrementó por hora? Si me sale más de 0,5 para arriba, está haciendo hemólisis. Ese está haciendo hemólisis. Este es el mecanismo de cómo la bilirrubina se va incrementando y va dando patologías, ¿no? ¿En qué caso se incrementa la bilirrubina? Entonces, uno, la bilirrubina indirecta, no se está conjugando, o sea, la captación hepática está mala. Dos, que no se está eliminando, ¿no? Y el otro es que se está produciendo mucha bilirrubina, mucha destrucción de glóbulos rojos, ¿no? Esto es lo mismo, solamente que cuando hablamos de incremento de producción de bilirrubina, tienen ustedes dos causas, causas hemolíticas y causas no hemolíticas. Para esta clase, generalmente estamos hablando de las causas hemolíticas, ¿no? Las hemolíticas, ahí lo tienen ustedes, generalmente está incompatibilidad por los grupos, el RH y el grupo ABO. Puede haber de grupos menores, ¿ah? Por si acaso, pero eso no es tan llamativo el cuadro. El cuadro está más en RH y luego grupo ABO. Otra causa de hemólisis ya viene ya los problemas de eritrocito propio, ¿no? Enzimas, eritrocitos, estructuras, las membranas alteradas, ¿no? O ya fármacos de la madre. Entonces acá aparece ya deficiencia de glucosa de sulfato de eugenasa, la esferocitosis, la liptocitosis, estas cosas. Y cuando yo al niño también le aplico mucha vitamina K, también puede ser ictericia, ¿no? Si la mamá está tomando generalmente, la mamá cuando en estos casos que la mamá hace infección urinaria en la gestación, ¿no? Y en el último trimestre está en tratamiento, y lo que da en tratamiento es nitrofurantoína, generalmente la mamá, para su infección urinaria, entonces el niño puede presentar ictericia porque la mamá tiene nitrofurantoína metida dentro y le está pasando al bebé. Las causas no hemolíticas, ahí están los famosos cefalomatomas. Se produce un hematoma en el cráneo o en la cabecita, ¿no? Y eso es un acúmulo de sangre que tiene que reducirse. Entonces, su reducción es lenta. Y esa reducción hace de que... Pasó, Víctor, Víctor, ya. Entonces, estos cefalomatomas hace que su digestión sea de la sangre sea lenta y entonces la sangre comienza a degradarse y va a dar ictericia. Un cefalomatoma puede demorar 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes tranquilamente para degradarse. Entonces el niño va a tener ictericia por ese lado, ¿no? A veces ocurre sangre digerida, que también puede haber, pero es muy, muy, muy poca, no es tanta la cosa. Y hemos dicho que es la policitemia. La policitemia, que el niño nace con mucha sangre, ¿no es cierto? Demasiada sangre, y esto puede hacer de que el niño comience a hacer ictericia. Y el otro es la circulación enteropática, ¿no? Lo que más nos interesa acá es la parte de anticuerpos contra el glóbulo rojo, que es lo que vamos a ver. Y en cuanto al problema hepático ya, es decir, no se está conjugando. Y ahí ustedes van a encontrar pues una buena cantidad de patologías hepáticas netamente, ¿no? Entonces, casi siempre por los descartes. Tienen ustedes el síndrome de Gilbert, síndrome de Krigер-Nachar, ¿no? Kriger-Nachar, que es más, más frecuente la tipo 2. La uno es la ausencia total de la transferasa y la otra es ausencia parcial, ¿no? Entonces, todas estas cositas son lo que pueden hacer de que se incremente la bilirrubina. ¿Y qué otras causas hacen de que no pueda eliminarse la bilirrubina? Y ahí tenemos los pacientes sépticos, problemas con obstrucción biliar, obstrucción biliar, otra vez, Víctor, ¿no? Y problemas metabólicos, acá está galactosemia por si acaso. La galactosemia es una de las causas de ictericia. Ustedes van a ver más adelante lo que se llama, posiblemente en pediatría, porque creo que no lo hacen, colestasis. La colestasis hepática, ¿no? La colestasis hepática es que el paciente te hace ictericia, es una ictericia, pero ya de tipo verdínica, se pone verde. ¿Por qué? Por el incremento de bilirrubina directa.
Y esto ya son patologías propias acá de obstrucción biliar, galactosemia, el hipotiroidismo. Eso les va a dar patología, pero de incremento de bilirrubina directa más que indirecta en estos casos. Causa de ictericia. Entonces ahora nos vamos a dirigir netamente a la hemolítica. En la membrana de los glóbulos rojos existen unas proteínas. Estas son las que van a determinar el grupo sanguíneo. La presencia de la proteína A en una membrana del glóbulo rojo va a ser indicativo de grupo A. El que tenga la proteína B va a tener el grupo B. El que tenga las dos, A y B, entonces su grupo sanguíneo es AB. Y el que no tenga ninguna de las proteínas es cero. Pero como cero se asemeja mucho a O, se quedó como la letra O, ¿no? Entonces, en realidad es AB, AB, cero, pero ya se quedó como ABO. La otra proteína que se encuentra es el RH, ¿no? Es una proteína que se activa, que lo encontraron con cruce con el macaco rhesus, un monito. Entonces, de ahí salió ese famoso RH, rhesus. También tiene esa proteína. El que la tiene, entonces es un RH positivo. El que no la tiene, no. Y los grupos menores están abajo. Ahí está Lewis, Duffy, Kell, Kidd, son grupos menores que en realidad no hacen tanta patología. Los que tienen más son RH y ABO. Dentro del sistema de RH, en el RH existen unos fenotipos. Y los fenotipos los tienen ustedes acá abajo, acá. Dice D, C, E. Esos son los fenotipos. Fisher Race denomina con letras D, C, E, C, minúscula, E minúscula. En cambio, Wiener le pone RH, RH', RH segunda, HR, HR'. Entonces va a ponerle esos nombrecitos. O eso es inicial, ¿de acuerdo? De estos fenotipos del RH, el más agresivo es el D. Por eso es que ustedes van a escuchar siempre: ay, mamá RH negativo y el esposo positivo. Ah, entonces hay que ponerle un anti-D, dicen. Anti-D. Anti-D de como decir ya anti-RH, porque es el fenotipo más agresivo, ¿no? Y ojo, todavía tiene, en el RH ustedes van a encontrar el D débil, ¿no? Y el D incompleto. Entonces, todavía hay eso. Antes sacaban muestra de sangre y solamente buscaban al D, pero resulta que ahora apareció el D débil y el incompleto. Entonces, yo podía tener RH negativo porque no encuentro el D, pero hacía reacción. ¿Qué pasó acá? Tenía el DH débil, ¿no? O el DH parcial, que hacían estas patologías. Entonces ahora ya en el examen de laboratorio te sacan todo, te dicen D, te sacan débil, con el parcial, todo eso y te dicen recién es negativo. Este es el grafiquito para resumir lo que hemos dicho. En la membrana tiene el antígeno A, grupo A. Por lo tanto, en plasma debe tener anti-B. El grupo B, el antígeno lo tiene, la proteína lo tiene en la membrana el B, y en plasma tiene un anti-A. El AB tiene los dos antígenos, las dos proteínas, y no tiene anticuerpos. En cambio, el 0 o el O no tiene ningún antígeno, pero tiene anti-A y anti-B. RH en la membrana tiene y en plasma no tiene. Igual es RH negativo, por si acaso, ¿eh? No se dejen por la lámina, general por la lámina. El RH negativo no tiene antígeno y tampoco tiene anticuerpo. Solamente se forma el anticuerpo cuando entra en contacto con un positivo. ¿Está bien? La patología que hace más daño generalmente es RH, más que grupos sanguíneos. Que lo que pasa por acá, los eritrocitos fetales en contacto en la circulación de la placenta, algunas células, un eritrocito del feto, pueden pasar la ama. Y al pasar ya está en contacto con la ama, plasma de la ama. Entonces la ama comienza a producir anticuerpos, ¿no? Es el mecanismo.
Este es para ver más o menos la inmunización cuando tienes el, en este caso el padre que es dominante, ¿no? El antígeno D y el madre es recesivo, pero el 100% le salen con este factor dominante. Mientras que cuando crucen ustedes solamente el padre que tiene un dominante y recesivo lo demás, el 50% de hijos le sale con el factor dominante. Eso ustedes le manejan ya en la ley genética de Mendel, ¿no? Causas entonces de falla hemolítica tienen ustedes incompatibilidad de RH, de los cuales el mayor, el más agresivo, la D. Luego viene C, luego viene E. La D es el más agresivo. La otra es incompatibilidad de grupo, ABO. Y por último viene la incompatibilidad, ¿no? De grupos sanguíneos menores. ¿Qué es lo que pasaba acá? Existe una transfusión, o sea, es decir, ¿en qué casos la mamá puede tener esta enfermedad, que puede generar este mecanismo de formación de anticuerpos? A veces la mamá recibe transfusión no compatible, ¿no? Es decir, es RH negativo y recibe un positivo y ya forma anticuerpos, ¿no? O lo que hemos dicho, la transfusión fetomaterna. O cuando hacen amniocentesis también, ¿no? Puede ocurrir que al meter la agujita ya crucé sangre de feto con materno también. Si yo tengo un aborto anterior, estar al tanto, ese posiblemente ya me hizo ya una exposición materna, ya me contaminó o ya le hizo contacto a la mamá con su RH positivo, siendo un RH negativo. ¿Qué va a producir la mamá? Anticuerpos, IgM, IgG, ¿de acuerdo? Entonces, estos pasos le van a dar en la primera fase la sensibilización. La sensibilidad, ¿cómo es esa acá? Entonces viene el embarazo, los eritrocitos fetales entran al torrente sanguíneo y la mamá comienza a producir anticuerpos contra este RH positivo. Pero como es el primero, la primera vez que recibe, va a producir inmunoglobulinas M, la IgM. Pero esta IgM tiene mucho peso molecular, por lo tanto, un poco difícil que pase la barrera. Algunos pasarán, pero poco difícil. Entonces, acá se produce ya que la mamá ya produjo, pero que no ha dañado mucho al feto, porque la inmunoglobulina no ha pasado leve. Entonces, existe ya la famosa sensibilización. Pero en el segundo embarazo, vamos a ponerle acá, en el segundo embarazo ya no se produce esto de IgM. Lo que se va a producir, y hay memoria, es IgG. Acá ya no hay IgM. En el segundo embarazo, entonces, entra el IgG, pasa la barrera y daña, ¿no? Va a atacar a los glóbulos rojos del feto y aparece la enfermedad hemolítica. Entonces, lo más común es que la primera es la que recién se va a sensibilizar la mamá. Pero ocurre a veces que en el primer embarazo ya ocurrió enfermedad hemolítica. La pregunta es, ¿tuvo aborto? No, porque un aborto puede haber sido igual, ¿no? En la fase inicial, la mamá estaba gestando, era un RH positivo el niño, hizo anticuerpos, votó y hubo un aborto, y entonces ya queda la mamá con memoria. No hay antecedente de abortos, no hay ningún contacto de transfusión, no hay nada. Entonces aparece una teoría de la abuela. Y esta es la teoría de la abuela, ¿no? Pues la explica, este es de un portugués que hizo una teoría, que bueno, no tiene tanta validez, pero ha quedado, o sea, en las revistas está eso. Acá está la abuela, esta es la mamá, y acá están los hijos, ¿de acuerdo? La abuela, o perdón, la mamá, es RH negativo, ¿está bien? Pero su primer contacto que tuvo la mamá fue cuando estaba intraútero en la abuela. La abuela RH positivo, contacto fetal. Entonces acá ya hubo un contacto de la mamá con la abuela. Entonces como que ya se creó algo de anticuerpos contra RH positivo. Entonces cuando tiene un embarazo y tiene un hijo positivo, ya no es la formación de IgM. Acaba a formar ya IgG y se produce. Esto es lo que aparentemente podría explicar el por qué algunas mamás en primer embarazo producen daño al feto.
Lo común es que no se produzca daño en etapa fetal. Ese niño nace posiblemente, va a poner ictérico, todo, pero intraútero no hay daño, ¿no? Tener en cuenta, de 1 al 10% puede producirse infección en el primer embarazo. Entonces, ¿qué pasa acá? Los anticuerpos se unen a los eritrocitos fetales, entonces se destroza, se rompe esto de hemólisis. Entonces, cuando yo destruyo glóbulos rojos, va a haber anemia. El feto, como tiene anemia, hace que se produzca incremento de los eritrocitos, eritroblastosis. Por eso es que el término también se llama eritroblastosis fetal. Y no solamente eso, miren ustedes, hay una hipertrofia de los islotes. Por lo tanto, si hay hipertrofia de los islotes, va a haber incremento de insulina, va a haber hipoglicemia. Y el otro es, como estoy destruyendo glóbulos rojos, de hecho que su resultado de esa destrucción, bilirrubina, va a haber ictericia. Esto es resumido lo que ocurre con el paso de esos anticuerpos, ¿no? Entonces ya en la clínica, ¿qué va a encontrar? Anemia, visceromegalia, y como hay hiperplasia de islotes, ¿no? Van a encontrar hipoglicemia, ¿no? Las hemorragias, porque va a haber un poquito de trastorno de coagulación por ahí, ¿no? Ictericia, y si esta ictericia se incrementa y sigue la bilirrubina incrementándose, va a terminar en kernicterus. Este es el paso donde los recién nacidos comienzan a hacer su cuadro de ictericia por hemólisis. Esta es la etapa fetal. En la etapa fetal ya ingresó el IgG y ya destruyó glóbulos rojos. Entonces esta destrucción de glóbulos rojos va a crear todos estos cuadros que van a terminar haciendo insuficiencia cardíaca porque, ojo, hay daño hepático, hay hipoalbuminemia. Entonces, como no hay albúmina, la presión oncótica se altera y hace que el agua salga a los tejidos. Ya salió a tejidos, el niño queda todo, ¿no? Edematoso. Hay una anasarca. Acá tiene uno y acá tiene a la derecha otro, ¿no? Dos niños que están haciendo el famoso hidrofetalis. Esto es mal pronóstico. Y este niño está muy mal. Mire, usted está sacando, hay una zampollita que le han sacado. Acá a la derecha le están sacando líquido peritoneal, hay líquido en cavidad pleural también. Se le saca cantidades, buena cantidad. Esto ya es daño severo que se ha producido intrafetal. Entonces, nuestro primer signo que nos está diciendo, o nuestra primera patología que tenemos en cuenta cuando tengo un niño con ictericia patológica, es RH. Buscar RH primero. No es RH, entonces busco grupo. Y dentro del grupo, acá tienen ustedes, no es tan grave. Hay lesiones, sí, pero la gravedad se la lleva más el RH, ¿no? Y acá hay un valor bien, una prueba bien curiosa que vamos a ver más adelante, la famosa prueba de Coombs, ¿no? Acá pueden encontrar datos que a veces me dicen que no es, pero en realidad sí es, por si acaso. Entonces hay falsos negativos. ¿No? El que nosotros estamos examinando de transfusión más es en RH. Grupo ABO, casi en fototerapia queda. Entonces, el diagnóstico, ¿cuál es mi plan? Ustedes cuando tengan un niño ictérico, cuando tengan ustedes un niño ictérico, un recién nacido ictérico, 24 horas, ¿no? Dicen ustedes, a ver, ¿cuál es mi plan? ¿Qué le pido? Bueno, si está ictérico, primero pedir grupo sanguíneo de mamá y de niño para ver si esto es una patología por anticuerpos contra RH o de grupo. Le pido CUMS. CUMS para determinar los anticuerpos que están de la mamá que están atacando al glóbulo rojo. Como está destruyendo ya glóbulos rojos, de hecho que se forman bilirrubinas, pido bilirrubinas. Si se está destruyendo glóbulos rojos, quiero ver cómo está el hematocrito, cómo está la hemoglobina, deben estar bajas. Y ya el feto ya salió, ya es un recién nacido, entonces tengo que pedirle también cómo están sus extendidos. Entonces busco células rojas inmaduras, que en este caso lo que voy a encontrar más es incremento de reticulocitos. Este es mi plan de trabajo. Ustedes cada vez que ven un niño ictérico menor de 24 horas que ha hecho ictericia, este es su prueba. Ustedes tienen que pedir todo eso. Pero la prueba de Coombs tiene que ser la prueba de Coombs por si acaso directa para el recién nacido. Ahorita vamos a ver el gráfico de la directa, ¿no?
Entonces acá, cuando yo quiero determinar, ahí me dicen, ¿sabes qué? El anterior es para el diagnóstico de ictericia. También yo puedo pedir esto dentro intrafetal, pero para obtener así yo tengo que hacer funciones al feto, es decir, hacer una amniocentesis, llegar hasta el feto, sacarle sangre al feto y hacer todo este preparado, ¿no? También se puede hacer, pero lo que se hace más en la etapa de fetal es ecografía, es lo que hacemos más. Porque acá, miren, con la amniocentesis yo puedo sacar sangre del cordón y todo, pero es un poquito, ¿no? O sea, 80% de estos fallecen, pierden el bebé cuando hago amniocentesis. O sea, no es una maniobra bien simple, hay que tener mucho cuidado. En cambio, la ecografía sí me ayuda bastante. Este es el CUMS. El CUMS directo es el que te he hecho para capturar los anticuerpos que están fijados, los anticuerpos maternos que están fijados en la membrana, en el antígeno de la membrana del glóbulo rojo del recién nacido. Entonces, ¿dónde está la sangre que va a ser alterada, dañada? En el recién nacido. ¿Y el CUM directo cuál es? Conseguir estos antígenos que están pegados ahí, que los anticuerpos que están unidos a estos antígenos en el glóbulo rojo. Por lo tanto, CUM directo va a ser para el recién nacido. Cuando yo pida prueba de CUMS, digo CUMS directo para el recién nacido. Mientras que el indirecto es solamente captar los anticuerpos que están en el plasma. Eso lo encontré mamá. Entonces, cuando yo pida CUMS, al niño le pido CUMS directo y a la mamá le pido CUMS indirecto. Y esta es la ecografía que hacemos cuando hay etapa fetal. De la ecografía, ¿qué van a ver ustedes? Bueno, pues cómo está la placenta de estar edematosa, si el niño está todo edematoso, si existe polidramnios, ¿no? Si, cómo está ese hígado, ese vaso, porque ese vaso si hay destrucción glóbulo rojo, deben estar crecidos, ¿no? Si ya está disminuyendo la presión oncótica, entonces debe haber agua ya en cavidades, ¿no? Van a ver ustedes derrame pericárdico. Pero acá el punto que me va a ayudar bastante, y que es el que tiene buen porcentaje de acierto, es la ecodoppler. Acá le he puesto al final. La medición del flujo de la arteria cerebral media. Ustedes le piden con una de ecodoppler y hacen ahí en el fetito cómo está su arteria cerebral media, cómo está su flujo. Si ese flujo ya está alterado, quiere decir, oye, cuando ya está perdiendo agua y este ya se alteró este flujo, saquen ese. Este es el mejor parámetro en cuanto a ecografía que me dice que ya debe salir ese feto, porque ya está entrando ya a un hidrops. Entonces, en la ecografía, la que me va a ayudar bastante, no se olviden, es la medición del flujo de la arteria cerebral media. La otra era una amniocentesis que hemos dicho, ¿no? Donde yo voy, aplico mi punción y saco el líquido amniótico y veo cómo está la bilirrubina. Y dentro de esas bilirrubinas que voy a tomar en la amniocentesis, la cantidad me va a ir graficando acá, en estos gráficos que ven acá a la derecha, tienen zona 1, zona 2, zona 3. Si el valor de que yo estoy tomando está en la zona 1, me dice, acá hay destrucción de glóbulos rojos, pero no hay tanta severidad del cuadro. Lo puedo manejar todavía. Pero ya un valor 2 ya me está diciendo peligro. Pero si ya encuentran ustedes zona 3, ya saquen eso, porque ese niño ya tiene mal pronóstico. Entonces, lo que me van a indicar que ya debo estar sacando al niño es la ecografía, donde yo mido el flujo de la arteria cerebral media, y si mi medida de bilirrubina en líquido amniótico, según la curva de Liley, está en la zona 3. Urgente, tiene que sacar eso. Esto es lo que se hacía, ¿no? Para sangre, para sacar del fetito. Era punzar, llegar hasta el cordón umbilical y todo eso, ¿no? Pero miren ustedes, se asocia de 1 a 2% de muerte fetal, entonces mejor no sacarle. Cuando ya tengo problemas con la curva de Liley, bueno, voy a aplicar, pero es un poco difícil, hay que tener mucha experiencia. Y el tratamiento, cuando yo ya tengo ya al niño ictérico y ya sé que su causa es por anticuerpos, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cuál sería mi objetivo? Uno, que si está haciendo anemia, tengo que mejorar esa anemia, ¿no? Tengo que limpiar esos anticuerpos. Tengo que evitar el libro si fuera en etapa fetal. Y la otra es, ¿cómo elimino la bilirrubina? Voy a usar fototerapia, también puedo usar fenobarbital o la exsanguinotransfusión. Fototerapia es lo primero, lo que usamos generalmente cuando el niño nace, fototerapia. Y la fototerapia lo que hace es, acá, la bilirrubina que hace daño al cerebro es la bilirrubina indirecta, la bilirrubina no conjugada. Esa es la que se impregna. ¿Por qué? Porque es liposoluble. Le gusta la grasa. ¿Y dónde está la buena cantidad de grasa? En el cerebro. Por lo tanto, esta bilirrubina indirecta se mete. ¿De acuerdo? Pero miren ustedes, la que va a ingresar al cerebro es la bilirrubina indirecta libre, no la que está en albúmina. Porque la albúmina no pasa la barrera. Entonces, esta línea indirecta que está libre, esa va entrando, ingresando, porque es liposoluble. Entonces, la fototerapia lo que hace es modifica su estructura, le hace un isómero. Y este isómero lo convierte de una liposoluble a una hidrosoluble. Es decir, ya no le interesa la grasa. Se va por agua y lo eliminas. Ese es el isómero que hace esta fototerapia. Y a ese isómero le llaman lumirubina. Entonces hace ya de que se bote por otra vía. Ya no se impregna al cerebrito. Entonces, esto es la primera terapia que usamos generalmente. ¿Qué luces usamos? La más, la mayor, la más potente es la azul. ¿No tienen ustedes la azul? Bueno, pasamos una verde, ¿no? Y si no tiene la verde, bueno, pues usamos la blanca. Y si no tiene blanca, usamos esa la María, nomás lo que nos queda ya. Pero está azul, verde y blanca. Lo que es más fácil conseguir es la color azul, porque mire usted, la verde penetra más, actúa más, inclusive hasta con la bilirrubina que está ligada a la albúmina. Pero no es muy fácil encontrar eso. Y ahora, ¿cómo yo eh, determino de que ya debe estar en fototerapia o que ya debe de estar en transfusión? Mediante los valores, pero los valores antes eran lo que lo contaba. Antes se unían los especialistas, hacían con los expertos y hacían un consenso y decían, para mi época, decía, bilirrubina de 20, ya hagan exsanguíneo, urgente saquen exsanguíneo transfusión porque ya tiene que, ese día se está impregnando y va a terminar mal. Entonces eran por valores, allá 20, ¿no? Que para un prematuro ya con 18 decían, bueno, ya 18. Entonces aparecían numeritos, pero no teníamos nada contundente. Entonces, en el 2000 tanto, el 2000, 2003 más o menos, aparece ya una guía, Pediatrics, donde te dan las pautas y te ponen los riesgos, ¿no? A ver, este con riesgo tal, ya debe entrar. Este no tiene tanto riesgo, no entra. Entonces ya te incrementan los riesgos, porque yo puedo tener un recién nacido de 39 semanas, otro recién nacido con 39 semanas, pero que hizo asfixia, vamos a poner. Entonces los valores no van a ser los mismos para decir ya entro a fototerapia. Con menor valor la asfixia va a entrar, porque ya tiene un criterio más para que pueda impregnarse. Entonces estos son los valores que nos daban acá, izquierda, ¿no? Luego aparecen otros y así van formándose las nuevas tablas, hasta que en la última se está usando NICE. NICE tenía una lista enorme, ¿no? En cuanto a lo que es la, la aplicación de fototerapia o de transfusión. Y te tiene de semanas, semanas, semanas. Por ejemplo, acá ustedes tienen la semana 23. Este es para un prematuro de aparentemente 23 semanas que nació, ¿de acuerdo? Y que ya está haciendo ictericia. Y si ustedes, voy a mover esta vez, se pueden mover, caricho. Lo que pasa es que quiero mover acá no se puede mover esto. Ya está.
Acá pongamos, en este caso, este chiquito tiene 2 días de vida, 23 semanas, y ya tiene valor de, vamos a ponerle de 7 de bilirrubina. Entonces digo, 2 días de vida, acá está, y valor de 7, 5, 6, acá debe estar 7 más o menos, entre estos dos, y hago una línea acá, que debe estar por acá, por este lado, y ya me está diciendo, entra fototerapia. Pero si este niño tiene, vamos a ponerle 13 a los 2 días, tiene 13, le busco acá, valor 13 está por acá, llego a los 2 días y ya está en el área de exsanguíneo. Esto me sirve. Tiene los días y tiene, esto ya acá han visto todos los factores que pueden incluir todo, entonces ya nos es una tabla de percentiles un poquito más aceptable. Este es caso de 38 semanas. Este es para 38, ¿no? 38. A ver, 3 días y tiene 14. Vamos a poner, a ver, 3 días, 14. Está acá. Está normal todavía. No necesita fototerapia. A los 3 días no necesita fototerapia. Estamos acá. Normal. Pero ¿sabes qué? Tiene 22. 22, 20, 21, 22. Está por acá. 3 días. Ya necesitas fototerapia. Y si tiene 27, a los 3 días, 27, estás por acá. 3 días y ya estás en exsanguíneo. Entonces son las curvas de la NICE que se usan para lo que es fototerapia y exsanguíneo. Entonces son las curvas así que van apareciendo. Ahora sí ya la sacan por percentiles, es mucho más cómodo ya el trabajo. Y esta es la que usábamos antes también. Cuando yo tenía un niño que nace menos de 1000, ya desde el arranque le poníamos fototerapia, profiláctico. Si tenía entre 1000 a 1500, bueno, lo aplicábamos ¿no? La fototerapia con valores de 7 a 9. Si tenía bilirrubina 7, 9, ya, todo quería fototerapia. Si tenía más de cada 13, ya hacíamos exsanguíneo. Era una tablita antigua. Ahora se usa la otra, la tabla anterior. Y si yo estoy poniendo fototerapia, ¿qué efectos va a producir? Estás en un ambiente que es caliente, es un ambiente que está pero caliente, caliente, ese niño va a tener más presión sensible. Por lo tanto, va a haber deshidratación. Está en un ambiente caliente, va a haber hipertermia. Está en un ambiente que da una luz, por lo tanto, daña la retina, ¿no? Y esta luz también lo que hace es que se mueva el intestino. Entonces el intestino, al moverse más rápido, da la impresión de que está botando una diarrea. Por eso dice una diarrea, ¿no? Hay una posición media líquida, entonces le llaman diarreas. Y esto como está entrando una luz azul, lo que usan ahora último están usando en las cámaras estas para bronceado rápido, te ponen luz azul, el niño sale bronceado. Entonces, son los efectos colaterales que puede tener un niño. Y si hay exsanguíneo transfusión, no me hizo efecto la fototerapia, ya le estoy y sigue incrementándose los valores de bilirrubina, entonces ya tengo que entrar a exsanguíneo transfusión. Ya tengo que remover toda esta bilirrubina y los anticuerpos. El volumen de recambio es el volumen de sangre que tiene el recién nacido por 2, es decir, el doble de su sangre. La sangre normal, volumen normal que tiene un recién nacido es 80 centímetros por kilo. Por lo tanto, el volumen de recambio será 160 centímetros por kilo. ¿Bien? La sangre tiene que ser fresca y ojo con el tipo de sangre, ¿no? El tipo de sangre. Acá está, una tablita. Si la mamá es O negativo, vamos a poner acá, y el niño es O positivo, entonces la sangre a utilizar va a ser un tipo de O negativo para hacer la sangre de transfusión. Hasta acá no hay problema, es fácil. Es como decir, ¿sabe qué? Usa el grupo de mamá para hacerle sanguíneo. No usa la sangre de mamá, sino el grupo de mamá. Otra paciente que tenga O negativo y con eso le hacen el sanguíneo de transfusión. Pero si es por grupos, ya cambia la cosa. Se hace un poquito más complejo. Por lo común es, si vamos a poner acá O positivo, mamá, contra A positivo recién nacido, entonces mi
exsanguíneo va a ser con paquete globular de O y el plasma de A. Es decir, el paquete del grupo de mamá y el plasma es del grupo este, de, del recién nacido. Lo que pasa es que si yo le pongo sangre de la mamá, le estoy metiendo anticuerpos contra A. La idea es que yo no quiero que tengan contra A. Por eso es que mejor uso plasma A, cosa que acá tengo anticuerpos B. Y el paquete globular solamente son los glóbulos rojos, nada más. No está el plasma, sino el glóbulo rojo, ¿no? Por eso es que no hay mucho daño. Eso se lo voy a dejar para que ya ustedes vayan practicando. Complicaciones del exsanguíneo. Estoy que el exsanguíneo no es cuestión así nomás que se haga una maniobra que un solo bolo cambie todo, ¿no? Esto hay que hacerle por alícuotas, ¿no? Se pone de 15 a 20 centímetros y van haciendo que entran 20 centímetros y luego sacan 20 centímetros, lo botan al tacho, aspiran de la bolsa, vuelven a meter 20 centímetros, sacan 20 centímetros y así, se la pasan, son como 2 o 3 horas que están haciendo este sanguíneo. Eso de entrar y sacar sangre puede producir embolización, puede producir trombos, ¿no? Puede producir hemorragias, las arritmias cardíacas, hasta puede dar una insuficiencia cardíaca. Entonces puede aparecer complicaciones. Y estoy metiendo todo esto que estoy lavando, también estoy lavando el calcio, estoy lavando el potasio, entonces va a aparecer acidosis, alcalosis, hiper o hipocalcemia, todo esto. Y además estoy usando un elemento externo, por lo tanto estoy haciendo una maniobra. Cuando hagamos la parte de sepsis vamos a esta parte. Entonces fácilmente se va a infectar. Y la otra cosa es que va a aparecer hipolicemia. Me estoy moviendo todo, se está moviendo todo. O sea que ten mucho cuidado esto. Ya no pude, ya se impregnó, entonces ya viene la parte de la encefalopatía por bilirrubina. Ya este niño ya está con el daño, ¿no es cierto? ¿En qué caso yo encuentro esto? Cuando ya hay hemorragia de frente, a veces hay una hemorragia va sanguíneo roto, entra la bilirrubina con todo y la albúmina. Pero lo más común es el pasaje de bilirrubina libre, que ese sí atraviesa la barrera. Donde veo más rápido que lleguen esta encefalopatía en pacientes con antecedentes de asfixia, menor de 1500, pH bajo que tengan, ¿no? Estos niños prematuros. Estos son los que van a llegar más rápido en su vida. Por eso es que hay criterios para decir, niño 1500, ya oye, fíjate bien la bilirrubina, ¿no? Asfixia, ya. Hay que poner fototerapia, ya cuanto antes empezar con la fototerapia. Y estas son las fases de encefalopatía. La encefalopatía tiene la primera fase que te dura generalmente 24 horas, donde ustedes van a ver que el chico no succiona. Está todo hipotónico, está todo hiporrefléxico, está letárgico, tiene llanto agudo. Ustedes acuérdense de las lesiones de neurona, lesión de neurona motora, ¿no? De la lesión de la neurona, la primera neurona motora, porque usted tiene lesión de primera y segunda neurona. La primera neurona que está en la corteza. Acuérdense ustedes, cuando tienen ustedes una hemorragia cerebral, ¿qué pasa? El paciente va a hacer parálisis, pero al inicio es una parálisis flácida, no puede pararse, pero después ya va a ser una parálisis rígida, ¿no es cierto? Esto también es igual. La primera fase está en shock, hace toda hipotonía, hiporreflexia, pero en la segunda fase, ya que te dura una semana, ya eso, lesión de primera neurona, se pone hipertónico, se pone, hace opistótonos, ¿no? Entonces ya está más rígido, eso es característica ya de una segunda, ¿no? Hay hiperreflexia inclusive. Entonces, esta ya es la segunda fase. Y la tercera ya es la secuela que ha quedado. Entonces, la primera fase te dura 24 horas, la segunda te dura una semana, y más de una semana ya es secuela lo que te ha quedado. De esta encefalopatía, 70% llega a un kernicterus y un 10% también se muere. La encefalopatía crónica va a terminar haciendo daños del sistema piramidal. Entonces aparece atetosis y todas esas cositas, y por supuesto que hay sordera. Entonces, pasó esta encefalopatía urina y llega al kernicterus. El kernicterus ya es una parálisis cerebral por impregnación de bilirrubina en los ganglios basales. De mucho que es esta piramidal. Entonces va a tener toda esta secuela que ven ustedes,
¿no? Niño está con opistótono ahí, ya ese niño está con parálisis cerebral. Todo el daño le hizo la bilirrubina. Si ven ustedes sus ganglios, van a ver cómo está esta zona blanca, te está diciendo acá hay, ¿no?, daño de los ganglios basales. Ahí termina el cuadro de una hemólisis. Entonces, nuestra misión es cada vez que yo tengo un niño con ictericia menor de 24 horas, urgente, y hay que estar sacándole todos los datos antes de que me llegue el kernicterus. Esa es mi misión. Y por acá también un poquito sobre hemorrágica, la hemorrágica del recién nacido. Ustedes han estudiado ya atención inmediata del recién nacido, y dentro de estos han visto de que hay que aplicar, ¿no? Aparte que curan el cordoncito umbilical, aparte de que le echan las gotitas de antibiótico a los ojos, el otro es aplicarle vitamina K al recién nacido, ¿no? Entonces, se aplica vitamina K en la atención inmediata, ¿no? ¿Por qué? Para evitar esto, la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Por si acaso, dentro de las normas y por ahí creo que también escucho, la dosis de aplicación de vitamina K en la atención inmediata es 1 miligramo de vitamina K intramuscular que se pone. Es 1 miligramo que se pone en la atención inmediata. Y el punto está acá cuando hablamos de peso. Porque según nos he escuchado de que te hablan de que de 2,500 para arriba es un miligramo de vitamina K. Y menos de 2,500, 0,5. Si ustedes revisan la literatura, es de 1,500 para abajo, es medio miligramo. Y de 1,500 para arriba, 1 miligramo de vitamina K, por si acaso, ¿no? Si en los casos que ustedes, cuando atienden paro cardíaco, en el paro cardiorrespiratorio, ustedes van a ver que también se aplica vitamina K. Ahí la norma te dice, sí, menos de 2,500 es 0,5, más de 2,500, 1 miligramo de vitamina K. Eso es en el paro cardíaco, pero generalmente la atención inmediata es medio a menor de 1,500, por si acaso. ¿Cuáles son los factores acá de que necesitan vitamina K? El 2, el 7, el 9, el 10, que son los más clásicos, ¿de acuerdo? Estos te van a producir hemorragias. Cuando no recibió este pacientito, lo que van a ver ustedes es que aparecen hemorragias. La forma precoz, que en las primeras 4 horas ustedes ya están viendo de que ya está sangrando por el cordón, está que sangra y sangra y sangra, sangra, sangra por el cordón. Esa es la primera. O que puede aparecer algunos petequias por acá o hematomas por acá, ¿no? Entonces, me está indicando esto está precoz en las primeras 24 horas. Pero esto para que sea precoz no necesita ser obligadamente de recién nacido. Esto viene de mamá. Entonces pregunta, ¿qué tiene la mamá? De segurísimo que ha recibido anticonvulsivantes. Entonces necesitamos warfarina, fenobarbital, fenitoína, estas cosas. Ahí está metido. Por eso viene ahí. Entonces ya tengo que corregir esto. Y la forma clásica, la que más se ha visto, es que recién del segundo al quinto día te aparece, casi a la semana te aparece esto, ¿no? ¿Qué aparece? Que sigue sangrando, 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 sangrando por el cordón umbilical. Esto no para, sigue sangrando por ahí, sale su sangradito, sangradito, sangradito. O te aparecen sangrados nasales, o aparece que deposiciones con sangre, ¿no? O por ahí te aparecen equimosis. Te está diciendo, acá hay falta de vitamina K. Y la tardía, ya no. La tardía sí ya tiene que ver con procesos de dónde se metaboliza esta vitamina K. Tú dices, ya, problemas de malabsorción intestinal o problemas hepáticos. Esto ya es al mes para adelante, esta es la tardía, ¿no? Entonces, la precoz, datos de mamá, urgente, mamá está recibiendo anticonvulsivante, procedimiento, ¿no? La clásica, que aparece en la primera semana, y la tardía, más de 4 semanas. Muy bien. Y el diagnóstico, bueno, pues hacerle toda la batería y ver cómo están sus factores. Eso más que todo. Tener en cuenta que a veces hemos dicho que hay sangradito en el bebé, hay sangrado. Y la pregunta es, ¿ese sangrado todavía sigue siendo de mamá? ¿Que ha tragado el niño sangre de mamá o ya es sangre propia del bebé? No se olviden, hablamos creo la fecha pasada, el famoso test de APT. El test de APT me ayuda a ver si este sangrado es
del bebé o es de sangre digerida por la ama. O sea, que el niño digiere la sangre de mamá. Diagnósticos diferenciales que pueden ver, hepática, CID, ¿no? Hemofilias, todas esas cositas. Eso se lo va a pasar para que lo tengan ustedes. Y prevención. Esta es la fase que hacemos nosotros. Prevención es la atención inmediata. Pues. Peso menor de 1500, 0,5 miligramos por intramuscular, mayor o igual de 1500, 1 miligramo. Y cuando el niño ya está haciendo la hemorragia, se le agrega de 1 a 5 miligramos intravenoso, ¿no? Eso es lo que se hace. Muy bien, muchachos. ¿Se entendió? Sí, doctor, es entendido. Bueno, entonces ya saben más o menos. Acá lo que interesa es que ustedes, paciente ictérico, ya deben saber qué cosas pedir, o sea, cuál es mi protocolo. Siempre, llévense esto. Tengo un paciente escéptico. ¿Cuál es el plan de trabajo? Sospecho sepsis. ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Qué debo pedir? Hemograma, PCR, cultivo, esas cosas. Punción lumbar quizás. ¿No? Tengo un paciente ictérico. Ah, tengo que pedir bilirrubina. Eso es lo que ustedes tienen que conocer. Aparte de que más adelante van a ver ustedes de buscar otras patologías que cursen con los mismos síntomas. Como hemos dicho en la clase inicial, era de que los signos que aparecen en los recién nacidos no solamente indican una enfermedad. Ictericia puede aparecer en problemas hepáticos, puede aparecer en sepsis, puede aparecer en hipotiroidismo, puede aparecer en destrucción de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y también puede aparecer en el deshidratado. Entonces, miren ustedes, todos estos signos que pueden aparecer, hay que ir buscando en la patología. Para eso está mi protocolo. Ustedes busquen, ¿no? Su plan de trabajo y digo, ya, esto va a diferenciar, esto va a diferenciar. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces ya los veré el próximo lunes ya en el seminario. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?